Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los rincones más emocionantes del mundo de las series y las telenovelas. Hoy vamos a adentrarnos en un universo que está revolucionando la pantalla chica a nivel mundial, Turquía. Y no hablamos de viajes turísticos, aunque también son fantásticos, sino de esas producciones que nos atrapan desde el primer minuto, con sus historias llenas de pasión, drama, intriga y, por supuesto, mucho romance. En el vídeo de hoy, vamos a hacer algo un poquito diferente. No vamos a hablar de las series turcas que ya conocemos y amamos, esas que han conquistado nuestros corazones y pantallas en los últimos años. No. Hoy vamos a mirar hacia el futuro, vamos a usar nuestra bola de cristal, o bueno, más bien, vamos a combinar nuestra experiencia como seriéfilos con un poco de investigación y análisis para predecir cuáles serán las series turcas que arrasarán en 2025. Sí, escucharon bien. Vamos a adelantarnos al futuro y a descubrir qué nos depara el mundo de las producciones turcas en el próximo año. Así que prepárense un té turco o acomódense en su sillón favorito y abróchense los cinturones, porque este viaje al futuro seriéfilo está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te apasionan las series turcas tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ni un solo vídeo. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ser el primero en enterarte de todas las novedades, análisis y recomendaciones del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos allá. Bien, ahora que ya estamos todos cómodos y listos, quiero que piensen por un momento en qué es lo que hace que una serie turca sea un éxito. ¿Es el romance prohibido? ¿Los giros inesperados en la trama? ¿La impresionante cinematografía? ¿O quizás la química innegable entre los protagonistas? Yo creo que es una combinación de todo eso, y mucho más. Las series turcas han logrado conectar con audiencias de todo el mundo porque ofrecen algo diferente, algo fresco y emocionante. Son historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, nos hacen sentir. Y con eso en mente he estado investigando, analizando tendencias y hablando con algunos expertos en el tema para identificar aquellas series que tienen el potencial de convertirse en los próximos grandes éxitos turcos en 2025. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este emocionante análisis. La primera serie de la que quiero hablarles es una que todavía está en preproducción, pero ya está generando mucho revuelo en la industria. Se titula Agnízleri y se centra en la historia de dos familias poderosas que están en guerra desde hace generaciones. Imaginen una mezcla entre Romeo y Julieta, con un toque de El Padrino, y el drama característico de las series turcas. La serie promete tener un elenco de lujo con actores jóvenes y talentosos que están listos para conquistar nuestros corazones. Además, la producción está apostando por locaciones impresionantes y una banda sonora que nos transportará directamente a Turquía. Creo que Agnízleri tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero fenómeno global. Pero, ¿qué hace exactamente que Agnízleri destaque entre la multitud? Más allá de la premisa clásica de familias enfrentadas, los creadores han prometido explorar las complejidades psicológicas de los personajes, mostrando las razones detrás de su odio y la lucha interna que experimentan al sentir amor por alguien del otro lado. Se rumorea que la serie incluirá flashbacks que revelarán eventos traumáticos del pasado que han moldeado la enemistad entre las familias, añadiendo capas de profundidad a la narrativa. Además, la elección del elenco parece ser un factor crucial para el éxito de la serie. Se ha hablado de la participación de nombres consolidados de la actuación turca, junto con nuevos talentos que ya están generando expectación. La combinación de experiencia y frescura podría ser la clave para atraer a una audiencia diversa. Las locaciones, según los adelantos, incluirán tanto la bulliciosa Estambul como la impresionante región de Capadocia, proporcionando un telón de fondo visualmente impactante para la historia. Y la banda sonora, compuesta por un reconocido artista turco, promete ser una mezcla de melodías tradicionales y contemporáneas que complementarán a la perfección las emociones de la trama. En resumen, Agnízleri no solo se basa en un argumento ya probado, sino que busca innovar y ofrecer una experiencia completa al espectador. La segunda serie que creo que dará mucho de qué hablar en 2025 es una que se enfoca en un tema muy actual y relevante, la inteligencia artificial. La serie, titulada Yapay Zeka, explora los dilemas éticos y morales que surgen con el avance de la tecnología. Imaginen un mundo donde los robots son cada vez más inteligentes y capaces de tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué pasaría si uno de ellos se enamorara de un humano?
¿Cuáles serían las consecuencias? La serie promete ser una reflexión profunda sobre el futuro de la humanidad y nuestra relación con la tecnología. Además, cuenta con efectos especiales impresionantes y un guión que te mantendrá al borde de tu asiento. Definitivamente una serie que no te puedes perder. Yapay Zeka representa un cambio interesante en la narrativa turca, que tradicionalmente se ha centrado en dramas familiares y romances históricos. La incursión en la ciencia ficción es un movimiento audaz que podría atraer a un público más joven y global, interesado en temas de vanguardia. La serie no solo se limitará a mostrar los avances tecnológicos, sino que también explorará las implicaciones sociales y filosóficas de la inteligencia artificial. ¿Cómo afectará la automatización al mercado laboral? ¿Cómo definiremos la conciencia en un mundo donde las máquinas pueden pensar y sentir? Estas son algunas de las preguntas que la serie promete abordar. Los efectos especiales, según fuentes cercanas a la producción, serán de última generación, creando un mundo futurista creíble e inmersivo. El guión, escrito por un equipo de expertos en ciencia ficción y filosofía, buscará ofrecer una perspectiva equilibrada sobre la inteligencia artificial, mostrando tanto sus beneficios como sus riesgos. Y el elenco, compuesto por actores conocidos y jóvenes promesas, interpretará personajes complejos y multifacéticos que se enfrentarán a decisiones difíciles en un mundo en constante cambio. Yapay Zeka no solo será una serie entretenida, sino que también invitará a la reflexión y al debate sobre el futuro de la humanidad. En tercer lugar, quiero mencionar una serie que se aleja un poco de los dramas románticos y se adentra en el género del thriller psicológico. Se llama Jecenine SRR y cuenta la historia de una joven psicóloga que intenta desentrañar los misterios de una serie de asesinatos que están aterrorizando a Estambul. La serie es oscura, inquietante y llena de suspense. Cada episodio te dejará con más preguntas que respuestas y te mantendrá adivinando hasta el final. La protagonista es una actriz increíblemente talentosa que transmite una gran vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Si te gustan las series que te hacen pensar y te mantienen en vilo, Jecenine SRR es para ti. El género del thriller psicológico está ganando popularidad en todo el mundo, y Jecenine SRR podría ser la serie turca que conquiste este nicho. La ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y su atmósfera misteriosa, añadirá un elemento adicional de intriga a la trama. La serie no solo se centrará en la investigación de los asesinatos, sino que también explorará la psique de la protagonista, revelando sus propios traumas y demonios internos. La actriz principal, elegida por su capacidad para transmitir emociones complejas y sutiles, se someterá a una intensa preparación para interpretar a una psicóloga que lucha contra sus propios fantasmas mientras intenta resolver un caso macabro. El guión, escrito por un equipo de escritores especializados en thriller, jugará con la ambigüedad y la confusión, manteniendo al espectador en vilo hasta el último momento. La música, compuesta por un reconocido artista turco de música electrónica, creará una atmósfera opresiva y perturbadora que intensificará la experiencia del espectador. Jecenine SRR no será una serie para los débiles de corazón, pero promete ser una experiencia inmersiva y gratificante para aquellos que buscan emociones fuertes y giros inesperados. La cuarta serie que creo que tendrá un gran impacto en 2025 es una comedia romántica que se titula Ceylan Lama. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan algo ligero, divertido y lleno de encanto. La historia se centra en dos personas que se conocen por casualidad y, debido a un malentendido, terminan en una serie de situaciones cómicas y embarazosas. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir una atracción irresistible. La serie está llena de diálogos ingeniosos, personajes adorables y momentos románticos que te harán suspirar. Si necesitas una dosis de alegría y optimismo en tu vida, Ceylan Lama es la serie perfecta para ti. Después de tanta oscuridad y drama, una comedia romántica es justo lo que necesitamos para equilibrar la balanza. Ceylan Lama se basa en una premisa sencilla pero efectiva, un malentendido que da pie a una serie de situaciones hilarantes y románticas. La serie no solo buscará hacer reír al espectador, sino que también explorará las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo los malentendidos pueden ser una oportunidad para conectar con otra persona. Los protagonistas, elegidos por su química en pantalla y su talento para la comedia, interpretarán personajes entrañables y realistas que se enfrentarán a situaciones cotidianas con humor y optimismo.
El guión, escrito por un equipo de guionistas especializados en comedia romántica, estará lleno de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas que mantendrán al espectador entretenido de principio a fin. La música, compuesta por un reconocido artista turco de pop, creará una atmósfera alegre y festiva que complementará a la perfección el tono de la serie. Ceylan Lama será una serie perfecta para ver en familia o con amigos, y promete ser una dosis de alegría y optimismo en un mundo cada vez más complejo. Y finalmente la quinta serie que creo que arrasará en 2025 es una producción histórica que nos transporta a la época del Imperio Otomano. Se llama Aremin Zilalar y cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en la favorita del sultán. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos, traiciones y luchas de poder. La producción es impecable con vestuarios elaborados, decorados lujosos y una banda sonora épica. Además, la serie aborda temas importantes como la esclavitud, la opresión y la lucha por la libertad. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Aremin Zilalar es una joya que no te puedes perder. Las series históricas ambientadas en el Imperio Otomano siempre han sido un éxito en Turquía y en el mundo, y Aremin Zilalar promete llevar este género a un nuevo nivel. La serie no solo se centrará en los romances y las intrigas palaciegas, sino que también explorará la vida de las mujeres en el harén, mostrando su inteligencia, su ambición y su lucha por la supervivencia. La protagonista, elegida por su belleza exótica y su talento para la actuación, interpretará a una joven esclava que se enfrenta a un mundo cruel y opresivo con valentía y determinación. El guión, escrito por un equipo de historiadores y guionistas especializados en el Imperio Otomano, buscará ofrecer una representación fiel y realista de la época, sin caer en estereotipos ni clichés. La producción, con un presupuesto millonario, recreará el harén con todo su esplendor y lujo, utilizando vestuarios elaborados, decorados suntuosos y efectos especiales impresionantes. La música, compuesta por un reconocido artista turco de música clásica, creará una atmósfera épica y dramática que intensificará la experiencia del espectador. Aremin Zilalar será una serie ambiciosa y espectacular que promete cautivar al público con su historia, su producción y sus actuaciones. Por supuesto, estas son solo algunas de las series que creo que tendrán éxito en 2025. El mundo de las producciones turcas está en constante evolución y siempre hay nuevas sorpresas a la vuelta de la esquina. Lo importante es estar atentos a las tendencias, escuchar las recomendaciones de otros seriéfilos y, sobre todo, dejarnos llevar por la magia de las historias. Además de estas 5 series, hay otras tendencias emergentes en la industria turca que podrían influir en los éxitos del futuro. Por ejemplo, se está observando un creciente interés en las series que abordan temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción y la violencia de género. Estas series buscan generar conciencia y promover el debate sobre estos problemas, y podrían tener un gran impacto en la sociedad. También se está viendo un aumento en la producción de series con formatos más cortos, como las webseries o las miniseries, que se adaptan a los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Estas series suelen ser más innovadoras y experimentales, y podrían ser una plataforma para nuevos talentos y nuevas ideas. Y por último, se está observando una mayor colaboración entre Turquía y otros países, como España, Italia o Latinoamérica, lo que podría dar lugar a series con una perspectiva más global y diversa. Estas colaboraciones podrían enriquecer la narrativa y atraer a un público más amplio. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje al futuro seriéfilo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que estén tan emocionados como yo por descubrir las series turcas que nos esperan en 2025. Recapitulando brevemente, exploramos 5 series con gran potencial para arrasar en 2025, Anicleri, un drama familiar con tintes de Romeo y Julieta, Yapay Zeka, una serie de ciencia ficción sobre la inteligencia artificial, Gecenin SRR, un thriller psicológico lleno de suspense, Ceylan Lama, una comedia romántica encantadora, y Aremin Zilalar, una producción histórica ambientada en el Imperio Otomano. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas predicciones? ¿Cuáles de estas series les llaman más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que tendrá éxito en 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus conocimientos.
Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir estas futuras joyas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta la próxima.